El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en esta hora. Queremos recordarles que nuestro ministerio se encuentra activo en diversas redes sociales. Puedes encontrarnos a través de Josué TV, YouTube y también a través de nuestra fanpage, y nos encontrarás como ICJ Ministerio de Mujeres. Allí tú encontrarás videos, encontrarás publicaciones de nuestra iglesia, encontrarás anuncios muy importantes, horarios de nuestros cultos. Así que no te pierdas ningún culto, conéctate y quédate con nosotros. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno
la gracia y la fidelidad de Dios estén contigo y tu familia. Como Iglesia Cristiana Josué te damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de mujeres. En el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo y estaba en el lugar santísimo, un lugar donde únicamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para la expiación de pecados del pueblo. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz por la fe, nos dio libre acceso a Dios y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por eso que tengo el agrado de presentarte a nuestra predicadora invitada, hermana Milagrito de Reyes, con el tema ¿Cómo acercarme al trono de la gracia en oración? Prepara tu corazón para recibir el buen consejo que viene de parte de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí servir a mi Señor a través del Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué, agradeciéndoles la oportunidad que me brindan de poder compartirles este mensaje. Para dar inicio a este tiempo de meditación y ministración de la palabra de Dios, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la llenura del Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pido una vez más que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Para la gloria de tu nombre lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando yo conocí la existencia de un Dios único y verdadero a mis 37 años, tuve que pasar por un proceso de aprendizaje de todo lo relacionado con la adoración, la liturgia, la lectura de la Biblia y hasta la forma de cómo acercarme a Dios. Fue cuando entendí e hice mío lo que dice el Salmo 25:4-5. Dice así su palabra. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entendiendo y comprendiendo que Él está disponible en todo lugar y a toda hora. Pero también tuve que aprender que para poder llegar hasta su presencia hay pasos a seguir, cosas que desechar y aceptar otras nuevas. Pero ese proceso a seguir no es fácil. Pero mis amadas hermanas, no estamos solas en este caminar. Dios está con nosotros en la calma y en la tormenta. Vean lo que dice Isaías 41:10 y Josué 1:9. Dice así la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si se dan cuenta, en estos dos versículos se da énfasis en no temas ni desmayes. ¿Qué quiere darnos a entender esto? Que a pesar de los desafíos que se nos presentan en la vida, tenemos un Dios poderoso que va a estar siempre con nosotros, dándonos fuerzas para luchar contra todas estas dificultades. Con estas promesas, mi vida dio un giro de 180 grados. Aprendí que hay un medio directo para poder estar delante de la presencia de Dios, alabarle, deleitarme y conversar con Él. Y ese medio es la oración y su palabra. Todo esto era nuevo para mí. En esos momentos, es por eso que quiero compartir con ustedes cuáles son los fundamentos que aprendí en su caminar para poder estar ante su presencia, agradándole por medio de la obediencia y así tener acceso a su misericordia y encontrar el oportuno socorro. Por eso la meditación la he titulado ¿Cómo acercarme al trono de la gracia en oración? Vámonos al texto base que es Hebreos 4:16 y dice así la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cristo se compadece de las debilidades nuestras, pero por eso Él nos invita a acercarnos con confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial recibe y anhela las oraciones y las peticiones que le pongamos nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados queremos ver nuestras oraciones contestadas? ¿Cuántos acá no tenemos problemas, aflicciones, pruebas, enfermedades, angustias y muchas cosas más? Todo, ¿verdad? Y unos problemas son más graves que otros. Y el ser humano hoy en día quiere todo al instante, de inmediato, como dicen muchos, para ayer. No es así, porque si pedimos algo es porque lo necesitamos, estamos urgidos por obtenerlo. Así que conozcamos en esta hora 6 fundamentos al acercarme a Dios en oración. Entendiendo que la oración es un diálogo del hombre con Dios, es un acto de adoración y comunicación e incluye la presentación de nuestros deseos y necesidades a Dios para recibir respuesta de Él. Al orar, tú hablas con Dios. Al leer la palabra, la Biblia, Él te habla a ti. Pero la oración requiere fundamentos para que ésta ascienda, y aun cuando los cielos sean como de bronce, la oración superará todo obstáculo y llegará al trono de Dios. Es por eso que el primer fundamento es pedir con fe. Nos dice Hebreos 11:6. Nos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que nos hace afirmar que la fe es un requisito importante para que Dios conteste nuestra oración. ¿Pero fe en qué? ¿Se han puesto a pensar fe en qué? En que hay un Dios que me oye. Como dice Hebreos 11:6 que acabamos de leer, 11:6b, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y segundo, que es un Dios que recompensa a los que le buscan. Siempre allí en Hebreos 11:6c dice, y que es galardonador de los que le buscan. También nos lo confirma Mateo 21:22 y dice así la palabra del Señor: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Para Dios no hay nada imposible. El requisito está en que nosotros creamos. Creer es similar a tener fe. Estos versículos hablan que sin fe es imposible agradar a Dios, porque al dudar caemos en la incredulidad y hacemos a Dios un mentiroso. Como segundo fundamento es pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor promete que nos concederá cualquier cosa si la oración está dentro de su voluntad. Y la voluntad de Dios todos sabemos que es buena, agradable y perfecta. Todo esto lo podemos encontrar revelado en la Biblia. Es por eso que nuestra oración será victoriosa en la medida que obedezcamos su palabra. Por eso, parte de nuestra oración debe ser que Él nos enseñe a nosotros a hacer su voluntad. Nos lo dice claramente Salmo 43:10 en la parte A. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Recordemos que orar de acuerdo a su voluntad no quiere decir pedir menos, sino pedir más y mejor. Como hijos de Dios tenemos derecho a pedir todo lo que queramos, pero siempre estando dentro del marco de su voluntad. Porque Dios, que nos conoce perfectamente,
sabe que ciertas cosas no van a ser de bendición para nuestras vidas, sino de perdición. Es por eso que Él no nos responde. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? Aquí, sencillamente aquí, en su palabra. Entonces, examinemos nuestras peticiones y nuestra vida si están conforme a la voluntad de Dios. Como tercer fundamento, podemos pedir en el nombre de Jesús. Busquemos Juan 14, 13 y 14. Y nos dice la palabra del Señor: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Cristo, hacemos aparecer ante nosotros la persona de Jesús, con todo su poder, su gloria, su autoridad, de manera que cuando oramos al Padre, les pongo un ejemplo. Padre, te pido que sanes a mi madre de este virus pandémico en el nombre de Jesús. Lo que estoy diciéndole al Padre es que yo deseo el beneficio de la sanidad porque ya Cristo venció las enfermedades en la cruz del Calvario. Vean esto, el pedir en el nombre de Jesús implica dos puntos importantísimos que no debemos pasar por alto. El Padre, lo que ve en nosotros a través de esa petición son los méritos de su Hijo Jesucristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y también el hecho de pedir tiene que ser conforme al carácter de Jesús. Evaluar si la oración que hago saldría de la boca de Jesús. Pues a veces pedimos cosas en el nombre de Jesús que Él nunca pediría o haría. Examinemos bien nuestra forma de pedir a Dios. Como cuarto fundamento tenemos permaneciendo en Él. Como nos dice su palabra, Juan 15, 7 nos dice así su palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer significa estar o mantenerse, pero mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. No ser fluctuantes, sino permanecer, mantenerme. Veamos un ejemplo gráfico de lo que implica permanecer en Cristo. Y este versículo es muy conocido por todos y está en Juan 15:4. Ahí estamos cerca. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así como el pámpano tiene vida solamente mientras la vida de la vid fluye dentro de él, la vid sabemos que es Cristo. El cristiano tiene la vida de Cristo solo mientras esa vida fluye en su interior. De lo contrario, morimos. La pregunta del millón: ¿permanezco yo en Cristo o con Cristo como para atreverme a decir que puedo pedir y será hecho? Examinemos esa pregunta. El secreto de la oración eficaz es permanecer en Cristo. Dios nos pide que permanezcamos inamovibles, sin cambios, a pesar de cualquiera que sea la situación que puede estar afectándonos. Pero esa permanencia debe ser constante para que el Espíritu Santo sea el que gobierne mi vida. Y esa permanencia se logra a través, vuelvo a repetir, de la lectura de su palabra y de la oración. Vean cuán importante son estos dos términos: la lectura de su palabra y la oración.
Cuando logramos que todas las áreas de nuestra vida se mantengan unidas a Dios y guiadas por su Santo Espíritu, ocurren evidencias en nosotros de una forma espontánea. No lo podemos ocultar. En primer lugar, dependo totalmente de Él. Isaías 41:10 nos dice, permítame, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El temor, la angustia, el miedo no tienen cabida en mi vida, en la vida de ninguna de nosotros, porque hacemos nuestras esas promesas de Isaías 41:10. En segundo lugar, soy obediente a su palabra. Juan 14:23 nos dice, el que me ama, mi palabra guardará. El amor que yo le tengo a Dios produce en mí serle fiel a Él y a su palabra. Otro de los efectos que produce, me someto a su autoridad. Efesios 5:22 lo dice bien claro. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como hijas de Dios, supeditadas a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, uno de los mandamientos para nosotros, ¿cuál es? Sujetarnos a nuestros esposos, ser obedientes a ellos, ¿verdad? Eso es tan importante en la vida de nosotros como esposas, estar sujetas a nuestro esposo, porque nuestro esposo es la cabeza de la familia, es la cabeza que Dios ha puesto en nuestra familia. Otra de las evidencias es que permanezco en constante adoración y alabanza a Él. Siempre en Efesios 5:19 podemos encontrar, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A Dios le agrada que nos dirijamos a Él con alegría. A Él le encanta vernos felices, vernos alegres, vernos contentas. Esa es parte de la bendición que Dios da a nuestras vidas, que le demostremos amor y agradecimiento a través de la alabanza. Son manifestaciones producidas por el Espíritu Santo que demuestran nuestra constante permanencia en Él. Por eso el permanecer en Cristo es evidencia, primero, que Él mora en mí, que Él vive en mí, que Él vive dentro de mí. Y segundo, que Él es lo más importante de mi vida. Miren qué precioso lo que dice Juan 8:31 y nos lo confirma. Dice Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Podemos ver que es precioso permanecer en constante alabanza y adoración a nuestro Dios. Como quinto fundamento sería deleitándome en su presencia. Este salmo es precioso, a mí me encanta, es uno de los salmos, de mis salmos preferidos. Y dice así la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. De tu corazón, perdón. Deleitarme en el Señor. ¿Qué es deleitarme en el Señor? Es de desear y disfrutar de la cercanía de su presencia. Ese es el mejor deleite. Ese es el mejor deleite que debe de haber para nosotras, sus hijas. El estar presente, el tenerlo a Él cerca todos los días de nuestra vida, a cada instante, en cualquier momento. Siempre estar pegados a Él. No hay mejor lugar que estar delante de la presencia del Señor. La palabra deleitarme me hace imaginarme algo exquisito. Por ejemplo, se me ocurre una carne bien jugosa, frijolitos, una tortillita bien tostada.
Ese sería algo exquisito para mí. También puede ser algo que me cause placer, como compartir con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos. Asimismo, algo que me agrada, que me gusta. Así relaciono yo la palabra deleitarme. Pero realmente el verdadero deleite es más que disfrutar de una comida deliciosa, es más que compartir, es más que una satisfacción, que una alegría o un efecto positivo en uno. Es una experiencia que incluye gozar, nutrirse, celebrar, compartir, expresar amor a la familia, a los seres queridos, pero sobre todo, deleitarme, expresar gratitud a Dios. Ese debe ser mi mejor deleite. Poder agradar a Dios, poder saber que Él está satisfecho conmigo, porque yo le agrado en todo lo que yo hago, todo lo que yo digo. Ese debe de ser mi mejor deleite, el ver la sonrisa de Dios. Imaginémonos a Dios sonriendo con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro proceder. Ese debe de ser nuestro mejor deleite, sacarle una sonrisa a Dios. Así es que creo que no es difícil, es sumamente importante deleitarnos en la presencia de Dios. Deleite también procede del verbo deleitar y está vinculado a un placer anímico que genera satisfacción, genera gozo, dicha. Uno de los deleites en los cuales nosotros podemos estar siempre presentes y en que en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, porque Dios sabemos que está en todas partes, tiene que ser la oración. ¿Cuánto tiempo permanezco yo en su presencia por medio de la oración? ¿Con qué frecuencia yo lo busco en oración? Oro solo cuando tengo una aflicción, cuando tengo una prueba, estoy ahí afligida y ahí en todo pronuncio el nombre de Dios. Ay, mi Dios, ayúdame, Señor. Es allí cuando acudo al Dios bombero para que me auxilie. O me deleito minuto tras minuto, hora tras hora conversando con Él y dándole la oportunidad a Él que Él me responda. Porque recordemos que la oración no solo es el hecho de que nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor a pedir y pedir y pedir y pedir. Como dicen muchos, hacer un asadón, que solo para mí, para mí, para mí. Recordemos que en la oración nosotros también tenemos que meditar y tenemos que buscar el momento oportuno en que podemos escuchar la voz de Dios, en que Dios nos hable a cada uno de nosotros, nos responda en esa oración. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la voz audible del Señor en oración? El Espíritu Santo es el que se encarga de poder hablarnos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, cuando estamos realmente sometidos en esa oración, pero como dice la palabra, deleitándome en la oración. No una oración así fugaz como lo hacemos a la hora de comer, que tenemos tanta hambre que solo, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, amén. No, el deleitarse en oración requiere de tomar tiempo, ¿verdad? De hacer tiempo para pasar en comunión con nuestro Dios. También, ¿cuánto tiempo dedico a la lectura de su palabra? Es otro de los aspectos que muchos fallamos, y yo lo digo por mí. Muchas veces yo estoy dispuesta a leer su palabra, pero cuando vengo y empiezo a leer su palabra, viene el enemigo y pone en mí sueño. ¿Verdad? Pero no, tenemos que vencer todo eso. Entonces, dígame usted, ¿cuánto tiempo dedico a la lectura de su palabra? ¿A diario? ¿Leo realmente a diario el capítulo, el versículo del día? ¿O solo los domingos que asisto al culto? ¿Cuándo asisto? ¿Verdad? Porque muchas veces ya en estos tiempos realmente ya muchos hemos perdido, por decir, la costumbre de congregarnos. Entonces, hagamos de nuestro diario vivir un deleite en la lectura de su palabra.
Porque ¿dónde yo voy a conocer sus promesas y voluntad para mi vida? Aquí, en su palabra. Aquí está todo. Hemos visto a través de este tiempo de meditación que yo he podido citar muchos versículos de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a encontrar respuesta para todo. Aquí no va a quedar duda de algo que nosotros estemos pensando cómo lo haría, qué haría. Aquí está todo. Si el Señor es tan bello que Él se ha encargado de dejarnos este precioso libro en el cual nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Aquí podemos encontrar el consejo para nuestra vida, cómo conducirnos. Aquí es donde lo vamos a encontrar. Por eso les decía, conozco sus promesas y su voluntad para mi vida. Si no leo la palabra, no lo voy a conocer. Jehová debe de ser nuestro deleite todos los días de nuestra vida. Dios responderá el clamor del corazón de sus hijos si nuestras peticiones y deseos están de acuerdo a su voluntad. No querramos torcerle el brazo a Dios. Tiene que ser conforme a la voluntad de Él. Hagamos de la oración y la lectura de su palabra nuestro deleite. Acerquémonos al trono de la gracia en oración y en lectura de su palabra. Y como sexto y último fundamento, poniéndonos a cuentas con Dios. Es tan importante el ponernos a cuentas con Dios a cada instante, porque como humanos le fallamos a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa está constantemente en nosotros. Y recuerden que el enemigo es astuto y contra nosotros la trae. Y a nosotros son los primeros que nos atacan, porque Él quiere vernos caer, Él quiere vernos caídos de la gracia de Dios. ¿Qué nos dice Isaías 1:18? Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué preciosa promesa. También veamos, no solo en el Antiguo Testamento, veamos en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué preciosa palabra, ¿verdad? El ponernos a cuentas con Dios implica acudir a Él y declararle todos nuestros pecados que hemos cometido para que su misericordia y su gracia nos justifiquen, nos regeneren y nos santifiquen. No lo olvidemos que nuestra naturaleza es pecaminosa y que a cada instante, muchas veces con una simple mirada, un simple gesto, nosotros estamos pecando. Entonces examinémonos qué hemos hecho mal. Y Dios, como dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si no necesitamos acumular ese montón de pecados, vamos en el mismo momento, acudamos al trono de la gracia de Dios, presentémonos delante de Él, pidámosle perdón, reconozcamos nuestro pecado. Y Él, como dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay que reconocer los pecados y buscar el perdón y la purificación de Dios. De lo contrario, no podremos tener comunión con Él, ni tan siquiera acercarnos al trono de su gracia. ¿Verdad? No tiene comunión la luz con las tinieblas. Eso lo sabemos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros querer llegar al trono de la gracia cargado de pecados? Imposible, imposible. ¿Verdad? No podemos. Pero ahí la palabra nos lo está diciendo: acerquémonos confiadamente, pidámosle perdón al Señor, presentemos nuestros pecados, arrepintámonos de haberlo ofendido. Porque no solo quiere decir que vamos a llegar y presentarle los pecados y decirle: Señor, yo te pido que me perdones, hice esto y esto, hice mal, te pido que me perdones. ¿Pero qué? A la vuelta de la esquina vamos a estar haciendo lo mismo otra vez.
Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero también Él tiene su límite. El mayor obstáculo para que nuestra oración llegue al trono de la gracia y sea efectiva es acercarnos a Dios con pecados no confesados. Meditemos en estos pasos para poder entrar en la presencia de Dios. Son muy importantes que reconozcamos estos pasos que les voy a leer a continuación para poder nosotros llegar hasta el trono de la gracia, que es nuestra meta, que es la esencia de este mensaje. Primero, reconocer que he pecado, lo que estábamos diciendo anteriormente. Segundo, arrepentirnos de haber ofendido a Dios. Tercero, confesar mi pecado. Sea chiquito, sea grande, sea mediano, para Dios el pecado es pecado. Para Dios el pecado no tiene tamaño, no tiene color. Para Dios el pecado es pecado. Y por eso tenemos que confesarle el pecado tal y como es. Cuarto, aceptar su perdón. Él es fiel y justo. Él nos ama tanto que cuantas veces nosotros acudamos a su presencia con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Y quinto, recibamos su paz. No hay cosa más preciosa que poder vivir dentro de todas las vicisitudes que estamos viviendo en este tiempo, vivir uno en paz. Se puede caer el mundo a nuestro alrededor, pueden pasar pestes, pueden pasar guerras, pueden pasar miles de dificultades, pero nosotros vamos a estar en paz, porque esa paz la vamos a recibir de nuestro Dios. Esa paz no nos la da el mundo, no nos la da el dinero, no nos la da la familia, no nos la dan nuestros hijos, solo nos da nuestro Dios. Yo recuerdo en una situación que tuve bien difícil de mi vida, en que yo pude experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla la palabra del Señor. Y les digo con certeza que eso se puede experimentar en medio de las dificultades. Hubo un tiempo hace años que uno de mis hijos tuvo un accidente de muerte, pero el Señor no permitió que él se fuera de este mundo. Él le salvó la vida. Mi hijo estaba grave. Pasó 8 días en cuidados intensivos, 8 días en cuidados intermedios. Y yo desde el primer momento en que yo vi a mi hijo en esa sala de emergencia y lo vi respirando, pero increíble, todo mi ser fue lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque yo confiaba, creía en las promesas del Señor. Y yo sabía que si Él lo tenía respirando, Él lo iba a sacar en victoria. Y así fue. Ahí está mi hijo, de 35 años de edad, y está completamente sano. Y todavía me decía mi esposo, fíjense, mi esposo me decía, yo no entiendo cómo tú viendo cómo está este cipote en esa cama con todos esos aparatos, tú puedes estar tan tranquila, te veo pero tan serena. Sí, le digo, porque yo sé en quién he confiado. Yo sé que mi Dios, si lo tiene hasta este momento con vida y respirando, es porque Él le va a dar nueva vida. Él lo va a sacar en victoria. Y así fue. Para honra y gloria de su nombre, mi hijo está bien. Y fue una prueba muy difícil, pero les digo, solo en esas pruebas es donde uno puede experimentar esa paz que Dios le da a uno. Pero para eso hay que acudir a Él en oración, en lectura de su palabra. No les digo que yo soy perfecta. No, yo fallo. Yo fallo, quizás son de las primeras que fallo. Muchas veces yo me levanto y cuando siento y ando en los quehaceres, se me olvidó orar. A veces ya en la tarde que llego a mi cama, en la noche, llego cansada. Y muchas veces puede más el sueño y se me olvida orar. Pero vamos el siguiente día a recargar baterías y a ponernos a cuentas con Dios, a pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname, no me acerqué al trono de tu gracia ayer, perdóname, Señor. Él nos entiende, Él nos comprende, Él sabe de lo que estamos hechos, Él nos conoce si Él nos ha creado. Entonces, no dudemos en acercarnos al Señor en oración y lectura de su palabra.
Como conclusión para esta pequeña meditación les diré, la oración es el oxígeno que me mantiene dentro de este mundo, que nos mantiene a todas nosotros dentro de este mundo, pacientes, firmes y estables, por lo que no debemos dejar de respirar en el Espíritu si queremos ver una vida de fe saludable. No te desanimes si tu petición no es contestada en su tiempo. Como dijimos hace un rato, como todo lo que queremos ahora, para ayer, no. Es en el tiempo del Señor. Y en el tiempo del Señor todo es mejor. Si queremos conocer a Dios, si queremos satisfacer nuestras necesidades, si queremos ver cosas grandes y ocultas, definitivamente tenemos que pasar tiempo con nuestro Padre Jehová. Yo les invito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Que Dios les bendiga. Tú que te sientes sola, tú que has perdido la esperanza, ya no tienes fe, sientes que el mundo te está cayendo encima, tú tienes un amigo y es Jesucristo. Te invito a que en este momento le pidas que venga a tu vida. Di estas palabras, inclina tu rostro. Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú llevaste en la cruz del Calvario todos mis pecados. Creo que tú moriste y resucitaste para darme salvación y vida eterna. Señor Jesús, ven a mi vida. Soy una mujer arrepentida. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, hoy tienes a tu mejor amigo, Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Salvador. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Como mujeres somos dinámicas en el reino de Dios y te queremos saludar como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué. También estamos en todas las redes, pero también estamos en un programa especial en Radio Verdad, de lunes a viernes a las 8:40 de la mañana. También estamos en internet en Radio Josué a las 11:30, así que te esperamos, no te lo pierdas. Vas a escuchar ese saludo tan especial de bienvenidas una vez más a tu programa Vidas en Acción.